Noches con todos, hermanos de catequesis familiar y público también en general que se sintonizan esta noche a este esperado tema de formación. Una vez más, un miércoles estamos aquí presentando el directorio para la catequesis. Y bien, damos la bienvenida a nuestra hermana Luzbinda para que nos pueda continuar esta noche con el tema de formación. Bienvenida, hermana Luzbinda. Gracias, Carito. Sí, estamos empezando el noveno capítulo del Directorio para la Catequesis y hemos hecho un gran recorrido, son 11 capítulos y estamos en el noveno, nos falta dos y vamos conociéndolo, ¿no? Nosotros simplemente estamos ayudándoles a tener una mirada en general para que ustedes puedan acercarse y leer y también formarse a través de este directorio, ¿no? Por eso nosotros les damos la propuesta que quede el sabor de lo que es el capítulo, de lo que es el directorio, para que ustedes después lo profundicen en su casa, en su formación, porque es importante el directorio, saber qué es lo que la iglesia nos dice sobre la catequesis. Y hoy tenemos un tema sumamente importante, el capítulo donde nosotros podemos ver, voy a compartir pantalla, donde nosotros tenemos. Ok, ahora sí. El capítulo sobre la comunidad cristiana sujeto de la catequesis. Es un capítulo muy importante porque, ¿qué es lo que nos dice el directorio? Que toda la comunidad cristiana es el sujeto de catequesis. No solo los que se preparan para un sacramento. Esto es sumamente importante entenderlo porque es toda la comunidad cristiana que es sujeto de la catequesis. Primero, porque lo recibe y segundo, porque lo anuncia. Esto para nosotros tiene que ser sumamente importante. Nosotros recibimos una catequesis, pero al mismo tiempo por nuestro bautismo estamos llamados a anunciarlo, a testimoniarlo, a ser agentes de la catequesis. Y no quiere decir porque uno es catequista, ya es, digamos, un agente de la evangelización. Todo cristiano, todo bautizado está llamado ¿a qué? A evangelizar. Y lo vamos a ver. Y después hay particularidades que lo vamos a ir viendo. La iglesia y el ministerio de la palabra de Dios. Es el primer punto. Este capítulo tiene 7 puntos. El primer punto que nosotros vamos a ver y nos vamos a detener un poco más ampliamente es este punto sobre la iglesia y el ministerio de la palabra de Dios, porque es sumamente importante entender esto para después ir viendo el resto. Esta noche nosotros vamos a compartir solo este punto, el resto ustedes lo van a ver en su formación, en su lectura. En el número 283 de este primer punto nos dice, Dios ha querido reunir a su iglesia alrededor de su palabra y la alimenta con el cuerpo y la sangre de su Hijo. Dos puntos importantes, la palabra y la Eucaristía. Las dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Mientras digo esto, ustedes ya se estarán pensando, ¿no? ¿A qué les viene? ¿Qué les recuerda esto? La liturgia, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Quienes creen en Cristo han renacido no de un germen corruptible, sino de uno incorruptible, gracias a la palabra del Dios vivo. Podemos leer en la carta de San Pedro, capítulo 1, el versículo 23. Hemos renacido del germen de uno incorruptible, gracias a la palabra del Dios vivo. En otras palabras muy sencillas,
sería, ¿no?, que hemos nacido de Dios, hemos renacido en Cristo para el cielo. Tal regeneración, sin embargo, nunca es un hecho terminado. Nosotros todavía que estamos aquí en la tierra, somos peregrinos sobre esta tierra, peregrinamos hacia el reino de Dios. No está terminada esta regeneración. Por eso necesitamos nutrirnos, alimentarnos de los sacramentos. Necesitamos nutrirnos de la oración personal y comunitaria, que es la iglesia. Necesitamos también convertir el corazón. La palabra de Dios es pan cotidiano que regenera y alimenta continuamente el camino eclesial. Por eso, ¿no?, la regeneración no es un hecho terminado, sino que se necesita toda la vida. Mientras estemos en esta tierra, peregrinantes hacia el cielo, necesitamos constantemente nutrirnos, como dice, de la palabra de Dios. Necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios. Esto es importante. Y no solo los domingos, también estamos llamados a que alimentarnos cotidianamente. Y nosotros tenemos los instrumentos, esto es lo más importante, ¿no? Los instrumentos ya lo tenemos. Cada día nos viene la liturgia diaria, que encontramos ahí la palabra de Dios. Y lo tenemos también en nuestros celulares. No podemos decir no lo tengo, no está al alcance de mis posibilidades. Está al alcance. La iglesia se funda sobre la palabra de Dios, nace y vive de ella. Esto hay que subrayarlo. La iglesia se funda sobre la palabra de Dios, nace y vive de ella. La palabra de Dios es el que da también a nosotros cristianos la posibilidad de conocer a Jesús. Nosotros tenemos esta grandeza, ¿no?, de tener la palabra de Dios en nuestra vida, entre nuestras manos, y también de poderlo leer en nuestro propio idioma. El primado de esta palabra pone a toda la iglesia en religiosa escucha. Dei Verbum 1. María es modelo del pueblo de Dios, la Virgen de la escucha, que conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Esto es importante. Tenemos que el primado de esta palabra pone a toda la iglesia en una religiosa escucha. La palabra nos ha sido dada. De parte nuestra es una escucha. Y tenemos como modelo a María, que es modelo por excelencia del pueblo de Dios. María que sabe escuchar y que sabe también guardar en el corazón y ponerlo en práctica. Y Jesús es muy claro, ¿no?, cuando dice en el Evangelio de Lucas, ¿quiénes son mis hermanos y quién es mi madre? Aquel que escucha la palabra de Dios y lo pone en práctica. Y María es una de estas mujeres, de estas primeras discípulas que escuchan, lo guardan en el corazón, lo meditan y lo ponen en práctica. Por eso también es modelo del pueblo de Dios. Así pues, el ministerio de la palabra nace de la escucha y se educa en ese arte de escuchar, ya que solo el que escucha puede anunciar. El ministerio de la palabra, porque es un ministerio, nace de la escucha. Y no solo esto, el directorio para la catequesis dice, y se educa en ese arte de escuchar, porque hoy en día no es fácil escuchar. Todos queremos hablar, todos queremos ser escuchados y no tenemos tiempo para escuchar. Entonces, es un arte que se tiene que aprender.
ya que solo el que escucha puede anunciar. Esto, ¿no? Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, esta palabra en nosotros se hace carne y después lo puedo anunciar. Toda la evangelización está fundada sobre la palabra de Dios, escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Las Sagradas Escrituras son fuentes de la evangelización. Esto es sumamente importante. El directorio para la catequesis dice claramente, ¿no? Toda evangelización está fundada en la palabra de Dios, pero que tiene que ser escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Quiere decir que tenemos que comprometernos con esta palabra. Y es muy bonito porque la palabra de Dios, ¿qué hace en el ser humano? Lo va transformando, lo va dando el corazón de discípulo, de discípula. Entonces ahí puede anunciar. La palabra de Dios es dinámica, crece y se difunde por sí misma, teniendo en sí una potencialidad que no podemos predecir. El Evangelio habla de una semilla que una vez sembrada crece por sí sola, también cuando el agricultor duerme. Y esto es muy bueno. A mí, al menos personalmente, estoy haciendo un camino de decir, no, es verdad. Uno siembra, uno dona el Evangelio, uno catequiza, uno evangeliza, pero Dios es el que lo hace crecer. No depende de nosotros. Es la palabra que tiene su propia dinámica potencialidad de hacer que dé sus frutos. Y eso también requiere de nosotros, agentes pastorales, mucha humildad. Porque a veces uno quiere ver los frutos, los cambios de la noche a la mañana, pero no depende de nosotros. Es el Evangelio, es la palabra de Dios que tiene su propia potencialidad en sí. No depende de que nosotros hayamos hecho la mejor catequesis. Es Dios el que hace que dé fruto y que esta palabra pueda transformar la vida de los demás. Es la gracia de Dios. Esto es importante. Y les decía, no se requiere tanta humildad, pero tanta paciencia. Refiriéndose a la palabra de Dios, la iglesia desarrolla su ministerio como una tarea de mediación, anunciándola en todo tiempo y lugar, custodiándola, transmitiéndola integralmente a las diversas generaciones. La interpreta con el carisma propio del magisterio. Esto es importante, ¿no? Sagrada Escritura y magisterio. Hoy justamente mientras estaba revisando algunos materiales sobre el libro del seguimiento, estaba viendo la reflexión del texto bíblico y me venía algunos documentos de la iglesia del magisterio, ¿no? De decir cómo las dos cosas se comunican. Tenemos una grande riqueza, que también el magisterio nos ayuda a interpretar la palabra de Dios. La proclama con fidelidad y confianza hasta que el mundo entero, escuchándola, crea, creyendo, espere y esperando, ame. Dei verbum 1. Esto es muy edificante porque, ¿qué es lo que nos dice, no? Proclamar con fidelidad y confianza hasta que el mundo, escuchándolo, crea. Quiere decir que nosotros, como evangelizadores, no tenemos que cansarnos de ofrecer
la buena noticia, de ofrecer el Evangelio. En todo tiempo, en todo lugar, tenemos que evangelizar, proponer el Evangelio, anunciar a Cristo, anunciar el querigma. Entonces, para que así el mundo pueda creer y creyendo espere y esperando ame. Agrega nuevos creyentes por medio de la recepción de la palabra y del bautismo. Cuando se anuncia la palabra, el querigma, nosotros aquí podemos ver, ¿no? Y se hace la experiencia de que también muchas personas puedan acercarse a la fe, o redescubran su fe, o también se acerquen y asuman la belleza de ser cristianos. Algunos con la recepción de la palabra también y del bautismo, como en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Capítulo 2, el versículo 41. Pero para eso, nosotros también como agentes pastorales, como evangelizadores, dice el directorio para la catequesis, necesitamos estar convencidos, porque no podemos transmitir, anunciar a Cristo si no lo conocemos. Y en la Biblia, conocer significa vivir de la palabra. No solo es un conocimiento intelectual, sino un conocimiento experiencial. ¿Qué quiere decir que tengo un conocimiento experiencial de la palabra de Dios? Que hago que esta palabra pueda tener el primado en mi vida. Y entonces, como tiene el primado en mi vida, después puedo anunciar, puedo ser creíble a los otros. En Hechos de los Apóstoles, las primeras comunidades cristianas, la experiencia, ¿no? Que, que la gente veía en estas primeras comunidades es cómo ellos se amaban, cómo ellos compartían, cómo ellos eran personas que estaban firmes en la oración, en la fracción del pan. Entonces, también en la enseñanza de los apóstoles. Para nosotros sería en las enseñanzas del magisterio de la iglesia. Entonces, vemos que es necesario también nosotros como evangelizadores conocer, vivir de la palabra de Dios. En el dinamismo de la evangelización, aquel que acoge el evangelio como palabra que salva, lo traduce normalmente en estos gestos sacramentales. Aquí, el dinamismo de la evangelización. Esto es importante. Ya decíamos que la palabra, el evangelio es dinámico, no es estático, porque la palabra de Dios tiene la vida. Y aún más también nos dice, ¿no? El dinamismo de la evangelización, aquel que lo acoge el evangelio como palabra que salva, lo traduce normalmente en gestos sacramentales. Y lo aprendemos de Jesús, palabras y gestos. Las dos cosas van juntos. Con este propósito, superada la contraposición entre palabra y sacramento, se comprende que el ministerio de la palabra es indispensable al ministerio de los sacramentos. San Agustín escribe que se nace en el Espíritu mediante la palabra y el sacramento. Palabra y sacramento van juntas, no está separada una de la otra. Su interacción alcanza la máxima eficacia con la liturgia, sobre todo en la celebración eucarística, que manifiesta el significado sacramental de la palabra de Dios. Palabra y Eucaristía se pertenecen tan íntimamente que no se puede comprender una sin la otra. La palabra de Dios se hace sacramentalmente carne en el acontecimiento eucarístico. Esto es bellísimo, ¿saben por qué? Porque nos están diciendo
el directorio para la catequesis, agentes pastorales. No podemos hacer una división, ¿no? Entre palabra aquí y sacramento allá. No, la palabra se hace carne en el acontecimiento eucarístico. Palabra y Eucaristía van juntos, son inseparables. A veces nosotros, en la misa, en la liturgia, le damos más importancia al, a la liturgia eucarística, en el momento eucarístico, ¿no? Pero tiene la misma importancia la palabra. Esto es importante, el cómo también nosotros lo escuchamos, la palabra de Dios, los domingos, cómo escuchamos esta palabra, porque allí nosotros después vamos a ir a la Eucaristía, es donde esta palabra se hace carne, se hace sangre, porque es Cristo. Es importantísimo esta escucha de la palabra, y no solo la escucha de la palabra, también cuando se lee la palabra de Dios, cuando se proclama la palabra de Dios. La palabra de Dios se proclama para el pueblo, no para uno mismo. Los lectores, ¿no? Tienen que saber que cuando uno lee, tiene que leerlo para el pueblo, que el pueblo puede escuchar esta palabra, porque es importantísima. No nos olvidemos de esto, que palabra y Eucaristía se pertenecen tan íntimamente. Una no puede estar sin la otra. El sujeto unitario de la evangelización es el pueblo de Dios peregrino y evangelizador. El Concilio Vaticano II habla del pueblo mesiánico, asumido por Cristo como instrumento de redención y enviado a todos los hombres como luz del mundo y sal de la tierra. Lumen Gentium 9. El sujeto unitario nos está diciendo, el sujeto unitario de la evangelización es el pueblo de Dios, peregrino y evangelizador. Es el pueblo, punto. Y no solo los catequistas, ¿no? Primero nosotros somos sujetos de evangelización, sujetos de la catequesis, y al mismo tiempo nos volvemos evangelizadores. Pero para eso es necesario dejarnos catequizar, dejarnos evangelizar. Y aquí a veces es difícil que cuando ya llevamos años como agentes pastorales, corremos el riesgo de que pensamos que lo sabemos todo. No, siempre estamos en un proceso de aprendizaje. Y esto es importante porque también nosotros, como agentes pastorales que llevamos tantos años en las parroquias, necesitamos ser sujetos de la catequesis, necesitamos ser reevangelizados, evangelizados, porque es necesario para después darnos el impulso, la dinamicidad para seguir evangelizando. Y esto también requiere tanta humildad. A veces es difícil, ¿no? Porque pensamos que lo sabemos todo porque ya llevamos tantos años en tal programa, pero es necesario actualizarnos, es necesario volver a una catequesis, volver a ser evangelizados, buscar de formarnos, porque cuanto más conozcamos a Cristo, más podemos anunciarlo y ser luz
y sal de la luz del mundo y sal de la tierra, como dice el documento, ¿no? La responsabilidad concierne a todos, no solo a dos, tres personas, sino la evangelización es todos. En virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Este es bellísimo, ¿no? Quiere decir que la responsabilidad de la evangelización es de todos, de todos. En virtud del bautismo. Y cada uno de nosotros en nuestro bautismo nos hemos convertido en discípulos misioneros. Discípulos que escuchan al maestro y que después lo anuncian. Anuncian lo que se ha vivido. Es como aquellos discípulos, ¿no? Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús dice, ven y verás. Y los discípulos se quedaron con él. Y después ellos se vuelven grandes anunciadores. Preguntémonos también nosotros, ¿no? Tenemos esta grandeza de ser discípulos misioneros. Preguntémonos, ¿no? ¿Cómo voy creciendo? ¿Cómo voy madurando en mi fe como discípulo misionero? ¿Cómo estoy anunciando a Jesús? Y el anuncio pasa por gestos, por palabras, en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, no pasa en las cosas cuando uno dice, vamos a hacer una misión. Esto es algo extraordinario, pero el ser discípulos misioneros pasa en la vida cotidiana, queridos hermanos, en la vida de todos los días, a través de las palabras, de los gestos, cómo tú tratas a la otra persona. Ahí pasa el evangelio. Ahí nos reconocen como discípulos misioneros. Ahí es donde la misión puede ser fecunda. Una forma concreta en el camino de la evangelización es la práctica sinodal. Estamos en este tiempo, ¿no? Sobre el sínodo de la sinodalidad, que se realiza a nivel universal y local, que se expresa en los diversos sínodos y consejos. Una conciencia renovada de la identidad misionera requiere hoy una mayor capacidad de compartir, comunicar, encontrarse, así como caminar juntos sobre el sendero de Cristo en la docilidad al Espíritu Santo. Aquí podemos darnos cuenta que el directorio para la catequesis nos está diciendo, hay un estilo, ¿no? Hay un camino que tenemos que hacer en la evangelización. Y es un estilo que es urgente. Nosotros decimos estamos en el signo de la sinodalidad, pero vemos que es necesario seguir rezando tanto, tanto, tanto al Espíritu Santo que nos haga vivir la sinodalidad, porque vemos tantas resistencias de vivir este compartir, este comunicar, este encontrarse, este caminar juntos con docilidad al Espíritu Santo. Y esto también nosotros podemos ver, ¿no? Se resume en una palabra, caminar juntos como hermanos en la fraternidad universal. Somos todos hermanos, hermanas. Entonces, qué importante también, ¿no? Que el sínodo de la sinodalidad que nosotros estamos viviendo, ya pasó pocos añitos, pero vemos que en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, en nuestros campos de evangelización, el sínodo fue como una moda, no tocó carne, nos, no tocó la realidad eclesial. Es como que no lo hemos tomado seriamente, ¿no?
porque vemos las mismas estructuras, porque seguimos viendo las mismas resistencias. Pero qué importante para nosotros también como evangelizadores, como parte de, de la iglesia, de la comunidad cristiana, vivir esta práctica sinodal. Todo lo expuesto acerca del ministerio de la palabra se realiza concretamente en los contextos de las diversas tradiciones eclesiales e iglesias particulares y en sus varias articulaciones. Es como que nosotros hemos visto, ¿no? El ministerio de la palabra se realiza en sus contextos, en diversas tradiciones eclesiales. Esto es lo general. Pero, ¿cómo se hace más concreto? En las iglesias particulares, en las varias articulaciones, asociaciones, también en la enseñanza de qué, en la enseñanza de religión en las escuelas. También entra la evangelización. Lo vamos a ver. Tenemos la comunidad cristiana sujeto de la catequesis. Lo hemos visto, la iglesia y el ministerio de la palabra de Dios. Las iglesias orientales. Las iglesias orientales. Después de las iglesias orientales tenemos las iglesias particulares. ¿Cuáles son las iglesias particulares? Partimos de las diócesis y después viene la iglesia diócesis, viene la parroquia, y ya lo ven ustedes ahí, las parroquias, las asociaciones, los movimientos, los grupos fieles, asociaciones, movimientos, los grupos fieles. Después viene la escuela católica, la enseñanza de la religión católica en la escuela. Esto es importante, ¿no? Todo esto forma una comunidad cristiana, todos los bautizados. Somos sujetos de catequesis, pero también anunciadores de Cristo. Ejemplo, las, las iglesias orientales tienen un camino tan precioso de anunciar el Evangelio. Ellos tienen esta conciencia de ser bautizados como hijos de Dios. Tienen esta conciencia tan grande de la filiación divina, la paternidad, el ver a Dios como Padre y lo transmiten. También son agentes pastorales, agentes de evangelización, que también donan su tiempo para formarse, pero también para anunciar. Y sus celebraciones son tan ricas que la palabra de Dios y la Eucaristía tienen las dos, como se dice, ¿no? Las dos mesas que van juntas. Y las iglesias particulares son las diócesis, que la diócesis también tiene que tener un programa, un programa de evangelización que ayude a despertar las conciencias de los bautizados que están llamados a anunciar a Cristo. En las diócesis tienen que haber discípulos misioneros. Las parroquias también tienen que buscar la prioridad. No es tanto que, que se celebre el sacramento, sino que se viva el sacramento. Muchas veces en nuestras parroquias, ¿qué es lo que ha sucedido hoy en día? Se ha dado tanta importancia a que se celebre el sacramento y no a que la catequesis sea una experiencia de toda la vida. Por eso se busca de hacer que la catequesis dure poco tiempo, cuanto más rápido mejor,
¿Qué quiere decir? Hemos caído en un sacramentalismo en donde preferimos tener un número grande para el sacramento, para la celebración del sacramento, pero no para una vivencia de vida cristiana. Y esto hace que nuestras comunidades cristianas vayan disminuyendo. Celebrado el sacramento, se terminó allí también mi vida de fe, porque no hay una conciencia de decir, ¿no? Que el sacramento tiene que ser vivido toda la vida, no solo celebrado ahí en ese día, sino tenemos que ayudar. Por eso es necesario que tengamos también esta conciencia que la catequesis no es solo con fines del sacramento, sino es con fines para la vida de fe, para la vida cristiana, hasta que lleguemos al reino de Dios. Las asociaciones, movimientos también son agentes sujetos de la catequesis. Nos colaboramos. Y la enseñanza de la religión católica en la escuela. Es necesario que digamos que se pueda enseñar la religión católica en la escuela, pero no solo como un curso que doy información sobre Jesús o sobre la iglesia o sobre los sacramentos, sino como que se pueda enseñar la fe católica en la escuela, en los colegios, como una experiencia, que estos jóvenes, que estos niños puedan encontrarse con Cristo, porque a veces se vuelve una enseñanza como un curso más. Bueno, esa religión, pues hay que pasarlo porque no puede desaprobar. Es verdad, no puede desaprobar, pero es necesario que también quien enseña religión no solo es un profesor, sino que es un evangelizador. Está llamado por primero a anunciar a Cristo con la propia vida, con el testimonio y aún más con un conocimiento que tiene que llevar a que sus alumnos, sus estudiantes, puedan encontrarse con Cristo y decidirse en el seguimiento a Jesús dentro de la iglesia. Entonces, la comunidad cristiana, con esta conciencia de que su misión le viene de Cristo y aún a nosotros nos viene desde el bautismo, estamos llamados a qué? A evangelizarnos y a evangelizar. Y tenemos los medios. Y los medios para anunciar a Jesús es la vida cotidiana. También podemos hacer experiencia de ser misioneros hacia afuera. Pero primero pasa desde nuestro de ser conciencia de que por ser bautizados ya estamos llamados a ser discípulos misioneros. Recuerden esto, que no es de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que dice? Que se tiene que trabajar continuamente, ¿no? La regeneración, la vida nueva, como dice San Pablo, es necesario ser nutrida, es necesario ir conociendo más a Jesús para ir anunciándolo más. Para eso tenemos estos dos grandes pilares, la palabra de Dios y la Eucaristía. Estos dos pilares es el que funda la iglesia, la comunidad, el que da vida a la comunidad cristiana, el que reúne al pueblo de Dios. Esto es sumamente importante. ¿Quién reúne al pueblo de Dios? Es Cristo, con su palabra, con su cuerpo y con su sangre.
¿Qué pasa? Pues a través de mediadores y que es Cristo con su palabra y con la Eucaristía el que hace que el pueblo de Dios pueda seguir anunciándolo. Necesitamos nosotros estar disponibles, abiertos al Espíritu Santo para que nos envíe. Por eso, nosotros vamos a seguir en esta actitud de querer seguir aprendiendo, de seguir también evangelizando. Y tenemos un modelo, ¿no? Que es María, madre de la evangelización, que nos enseña cómo anunciar a su hijo. También nosotros queremos ir en esta vía de la formación, de ser agentes que tienen que tienen el corazón de discípulo, que saben escuchar, pero que también lo anuncian. Y yo les invito a que ustedes puedan seguir leyendo este capítulo. Como ven ustedes, son 7 puntos. Yo simplemente quería compartir con ustedes el primer punto, pero ustedes en sus casas dediquen el tiempo a leer los 6 puntos más. Y así también pueden hacer preguntas a través del chat para el próximo miércoles que tenemos. Preguntas que ustedes les ha surgido mientras leían el directorio para la catequesis. Así vemos cómo también vamos desarrollando todo este directorio. Muy bien, yo les saludo. Nos vemos el próximo miércoles con el siguiente capítulo y por favor lean los siguientes puntos. Y gracias. Nos vemos el próximo miércoles.